Bueno, un gusto tenerte en el ciclo de personalidades de la UDESA. Eh, Te quería hacer una primera pregunta como para ir rompiendo el hielo, que es, vos y tu socio, Gerardo Richarte, venían del mundo del software en realidad. Habían fundado, entre otras, Core Security, ¿no? Que es una empresa de seguridad informática que sigue funcionando muy bien hasta el día de hoy. Ujú. Y uno viendo la industria aeroespacial y viendo las barreras de entrada que aparentemente tendría, no puede menos que preguntarse cómo se animaron, ¿no? Cómo se animaron y cómo hicieron para entrar en un negocio del cual vos mismo indicaste varias veces que tenía altas barreras de entrada y que no, donde ustedes no tenían demasiada noción, Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que se animaron a hacer esto y cómo lo hicieron? sí, yo creo que no saber con lo que uno se va a enfrentar es una gran ventaja, digamos, en este tipo de situaciones. Si uno supiera de antemano todas las dificultades que va a tener que atravesar, la decisión de arrancar sería más difícil. Mirá, no, a ver, creo que hubo una combinación de cosas. O sea, por un lado, eh, eh, yo venía, como vos decís, de la industria informática, de seguridad informática en particular, pero de la industria de IT en general. Y la verdad que lo que estaba pensando y el tipo de problemas en los que estaba pensando cuando arrancamos Satellogic eran una serie de problemas que tenían que ver en algún sentido con una infraestructura de IT. O sea, yo lo estaba pensando en el sentido de, bueno, cómo montamos la infraestructura para poder mirar lo que pasa en la Tierra y alimentar modelos de toma de decisiones, que en mi cabeza iban a ser modelos computacionales, digamos, de toma de decisiones, para una variedad de industrias, digamos, Mm. ¿no? Como estas grandes problemáticas alrededor de la energía, la alimentación, el agua. Entonces, en algún sentido yo lo veía como un problema de IT. El problema es que lo que faltaba, el punto de partida para esos modelos de toma de decisiones, era el poder capturar los datos, ¿no? Y capturar los datos del mundo real te lleva en algún sentido por el camino del hardware, de movida, digamos, ¿no? Entonces no empezamos a pensar, y yo no empecé a pensar en satélites al principio, empecé a pensar por ahí en redes de sensores a nivel del piso, en cómo capturar datos con teléfonos celulares, en cómo capturar datos por ahí usando cámaras en camiones, o en trenes, o en aviones, o en drones, y empezaba a irme un poquito para arriba, y terminamos diciendo, bueno, mira, los satélites están en un lugar particularmente bueno para capturar datos de toda la superficie de la Tierra, ¿no? Porque se giran alrededor de la Tierra gira abajo. Entonces hay que hacerlo en satélites, ¿no? Y cuando empezamos a mirar eso, viste, también, cuando uno arranca mirando los satélites, y yo me acuerdo que en esa época pasé una temporada en el centro de investigación que tiene NASA y en Mountain View, en California. Cuando uno empieza a Sí. mirar satélites, dice, viste, los mira, tu primera aproximación es como, bueno, esto es demasiado complicado, rocket science, demasiado complicado. Y lo que me pasó a medida que hablaba con más gente que se dedicaba a esto, yo qué sé, es que me empecé a dar cuenta no solo bueno, que es hacer tecnología como cualquiera, digamos, y ahora te cuento algunas cosas más, sino que en particular la industria espacial tenía mucho que aprender de la industria de IT, ¿no? Y en ese sentido me encontré, y nos encontramos por ahí de casualidad, en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿sí? Entendiendo con el bagaje que teníamos de otra industria, de repente entendiendo cómo todo ese bagaje se aplicaba y se podía aplicar a una industria espacial, que en ese momento todavía no había sufrido una transformación, que hoy ya está comenzando, ¿sí? Que nosotros fuimos por ahí una de las primeras empresas en adoptar estas ideas, pero que hoy obviamente ha permeado y está avanzando en toda la industria, que son estas ideas justamente de transformar una tecnología que es una tecnología de posguerra, ¿no? Que estuvo desarrollada con contratos de tipo cost plus, digamos, con gobiernos del otro lado, sin grandes incentivos para optimizarlos y demás, en una tecnología más parecida a la de las computadoras personales, digamos, una tecnología distribuida, con principios de confiabilidad construidos de otra manera, digamos, basada en componentes baratos, en bajar los costos, en iterar más rápido, en una serie de cosas que eran muy foráneas a la industria. Entonces, creo que nos animamos por ese lado, nos animamos por el lado de decir, esta industria necesita, digamos, meterse en el siglo XXI, la industria espacial, porque todavía no lo había hecho para el 2010, y la manera de hacerlo va a ser de la mano de las tecnologías de la información. Y entonces ahí hay una serie de tendencias que confluían, ¿no? Como el diseño por computadora, el prototipado rápido, la manufactura rápida, que
que, bueno, algunas de las cosas de inteligencia artificial, sobre todo el deep learning y demás que empezaron a confluir después, toda una serie de tendencias que empezaban a mostrar cómo, bueno, de repente podíamos empezar a aplicar todas esas cosas a una industria y llevarla a otro lugar, ¿no? Entonces, el animarnos fue más decir, todo lo que no sabemos en la industria espacial es positivo, ¿no? Porque si Claro. uno está tratando de hacer algo 1000 veces más eficiente, evidentemente hacerlo desde el mismo punto de partida es muy difícil. Y venir del Ahora, otro vos lado es más fácil. en algún momento dijiste que a mí me pareció súper interesante, a ver, porque al principio, o sea, de la nada a poder producir un satélite 2, 3, 5, es un salto que parece gigantesco cuando vos salís del llano, digamos, ¿no? Y vos en algún momento hablaste de que lo hicieron con materiales que literalmente eran de la electrónica de consumo, digamos, ¿no? Y donde aplicaban cuestiones que tenían que ver con la industria de las computadoras, de la informática, que estaba disponible. O sea, prácticamente compraron los elementos básicos en una ferretería, casi exagerando la cuestión, Sí, sí, digamos. sí. ¿Qué me podés y por otro lado, había alguna cuestión de open platform en términos de algún desarrollo de satélites, ¿no? Básicos. Contame un poquito de esto. ¿Cómo hicieron para unir cuestiones que estaban disponibles? Porque esto puede ser muy interesante para Sí. to be entrepreneurs, ¿no? ¿Cómo fue que descubriste esto y te animaste a unir temas que estaban disponibles y de alguna forma hiciste un circunvention, le diste una vuelta a la entrada a la industria? Mira, por un lado estaba esto, ¿no? Que yo me daba cuenta que la industria espacial no había tomado todavía estas tendencias tan claras, ¿no? O sea, para acelerar los tiempos y hacer desarrollo iterativo y demás, que para mí era, viniendo del mundo de la informática, eran como muy obvias. Claro, Por otro lado, lo que pasó cuando empecé a mirar esto, ¿viste? Uno miraba los satélites y decía, bueno, un satélite cuesta 500, 1000 millones de dólares. ¿No? Y yo decía, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿cómo puede ser digo, pues si te doy ¿viste? Un camión con acoplado y te digo, llenalo de cosas para que cueste 1000 millones de dólares, ¿viste? Y te digo, lo único que le puedes poner es electrónica, fibra de carbono, aluminio y software, ¿viste? No, es muy difícil llegar a ese número, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puede ser, no? Y una cosa que vi en ese momento es que había que las universidades justamente tenían un problema grande tratando de enseñarle a los alumnos cómo hacer satélites, o sea, cómo construir tecnología espacial. Porque un proyecto típico de un satélite duraba 10 años, desde idea hasta el satélite en órbita, y vos se lo tenés que enseñar a un estudiante en un cuatrimestre, digamos, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo haces para enseñar un proceso de 10 años en un cuatrimestre? Y hubo un tipo en Cal Poly, en San Luis Obispo, en California, un español, Jordi Puig se llama, Catalán. catalán, que tuvo una idea y dijo, ya sé, vamos a hacer como una especie de satélite a escala, ¿sí? Así chiquitito, que lo podemos terminar en un cuatrimestre, donde están todos los mismos subsistemas y yo qué sé de satélite, ¿sí? Pero que lo podemos terminar en un cuatrimestre porque es chiquitito y lo vamos a usar y lo vamos a seguir usando componentes de electrónica comunes en vez de componentes espaciales para poder pagarlo con los presupuestos que tenemos en la universidad, básicamente. Y Claro. usó eso durante 2 o 3 cuatrimestres para enseñar. Pero a nadie se le ocurría lanzar eso al espacio. Entonces era como más una cosa de decir, bueno, vamos a hacerlo para mostrar Sí. cómo se hace un satélite. Y lo que yo me di cuenta en ese momento es que se podía lanzar al espacio. O sea que claro, que si uno lo lanzaba al espacio iba a tener un montón de problemas. Porque por algo los satélites tradicionales cuestan miles de millones de dólares y estos costaban decenas de miles, digamos, ¿no? Pero que si uno tomaba alguna de estas ideas que para nosotros eran tan naturales de la industria informática, como generar sistemas con confiabilidad emergente, sistemas distribuidos y demás, donde no necesitas que cada componente individual sea Claro. 99,999% confiable, sino que haces una red de componentes poco confiables y tenés un sistema que en su conjunto es confiable. Empecé a entender que si uno sumaba eso con estas tendencias que yo veía, con esta, digamos, esta plataforma de enseñanza que había diseñado este tipo, que de repente uno podía pensar en hacer satélites muchísimo más baratos, en hacerlos en serie, en poner una cantidad enorme en órbita y generar un sistema que en su conjunto fuera incluso más confiable que algunos de los satélites tradicionales que costaban cientos o miles de veces más. Y eso fue un poco, viste, cuando me hizo el clic a mí y dije, acá puede haber algo, ¿no? Claro. Es un flor de clic, la verdad que es un flor de clic y es una flor de clic de cómo entrar a una industria que a priori parecería, como hablamos al comienzo,
difícil de entrarle, ¿no? Y decime, Emiliano, ¿en qué negocio? A ver, Peter Drucker hace unos años decía que el concepto de misión de una organización es responder a la pregunta en cuál es mi negocio, dónde estoy y también dónde no estoy, ¿no? Ujú. Eh, ¿En qué negocio está Satellogic y en qué negocio no está? Sí. Mira, nuestro negocio es realmente el negocio, y en ese sentido, en el sentido más de misión, si querés, es el negocio de ayudar a todos los individuos, las empresas y los gobiernos del mundo a tomar mejores decisiones usando información geoespacial. Ese es nuestro negocio. Bien. Entonces, entendemos que los satélites son la mejor plataforma para para capturar datos a escala planetaria, ¿sí? Y entonces estamos usando satélites para capturar esos datos. Después entendemos que las plataformas de cloud computing y todas estas tecnologías de deep learning y AI, etcétera, montadas arriba de esos datos que capturamos, son también la mejor plataforma para transformar esos datos crudos en Claro. insights, digamos, ¿no? En cosas que pueden tener valor en el momento de la toma de decisión. Entonces, esa es un poco la plataforma tecnológica que hemos montado, que tiene que ver con esa misión. La misión es, cuando nosotros arrancamos Satellogic, la misión era muy sencilla, era ayudarnos a tomar mejores decisiones sobre los trade-offs entre la producción e distribución de alimentos, la generación y distribución de energía y la gestión de recursos naturales, en particular agua, ¿sí? Para hacer esas cosas. Esa fue la interfaz en la que estuvimos trabajando desde el principio. En un momento nos dimos cuenta que la misma plataforma que estábamos montando para hacer eso nos sirve para tomar decisiones en un montón de otras industrias, no solo en esas. ¿Sí? Y entonces lo terminamos ampliando como una misión realmente que va a abarcar a todos los individuos, a todos los gobiernos y a todas las empresas. Pero el foco siempre estuvo puesto en cómo ayudar a mejorar la toma de decisiones, cómo hacer modelo de toma de decisiones en un mundo que es cada vez más volátil. ¿Sí? Y entonces, donde trabajar con información de hace un año, con información de hace 2 años, para tomar decisiones hoy, te hace tomar decisiones subóptimas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con información de hace 15 minutos de cualquier lugar del mundo, ¿no? Ese es un poco el objetivo de la empresa. ¿Cómo hacemos para darle estas herramientas para que ya no sea algo que solo lo tienen 2 agencias de inteligencia en el mundo, sino que sea algo que lo puede tener a su mano el CEO de cualquier empresa o cualquiera en su teléfono, ¿no? Entonces, cuando yo arrancaba, una de las primeras cosas que decía como visión, decía, mira, a mí me gustaría que en unos años, cuando vas a ir a buscar un lugar para estacionar, puedas agarrar el teléfono y te marque dónde están todos los lugares abiertos de estacionar en la ciudad, porque hace 5 minutos pasó un satélite nuestro, sacó una foto y después eso se Claro. procesó, identificamos dónde están todos los lugares abiertos y eso, ¿entendés? Te dice a vos tenés una app que te dice dónde estacionar. Esa idea de construir tecnología que se funda en el background, digamos, de alguna manera, y que permita informar la toma de decisiones de todo el mundo, que pasa hoy en el espacio, por ejemplo, cosas como el GPS, pero que yo quería extender a esta idea de capturar datos y ver lo que pasa en la Tierra, está como en el origen de la misión de la compañía. Clarísimo. Y en ese sentido, me adelanto una pregunta que te iba a hacer después, pero yo vi que ustedes tienen como dos grandes divisiones, que vos las acabás de decir sin nombrarlas específicamente, ¿no? Pero este tema del Dedicated Satellite Constellation, que ustedes lo llaman DSS, DSC, perdón, y Dedicated Satellite Services, DSS, ¿no? Y yo me preguntaba cuando leía esto, que no tuve que ir mucho más lejos que su propio website, ¿no? Y leer algunos artículos. ¿Cuál pensás que va a ser la importancia relativa de esto a medida que avanza? Porque me acordaba del caso de Tesla, ¿no? O sea, Tesla comienza fabricando soluciones de movilidad, si querés, eléctrica, pero el mismo Elon Musk, cuando vos ves la parte 2 de su estrategia, que la publica, ¿no? Él hace un chiste inclusive cuando publica la parte 1 que dice la última parte es mantenerlo en secreto, ¿no? Y lo publica en la internet. Pero digamos, que terminan siendo compañías de datos, o sea, muy vinculadas con la inteligencia de datos. Entonces, me pregunto, ¿qué importancia relativa tiene DSC versus DSS y qué capacidades distintivas son necesarias, en tu opinión, para poder hacer bien cada una de estas dos cosas? Sí. Bien, es una súper buena pregunta. Voy a tardar un poquitito en elaborar la respuesta, Sí, es porque más es técnica. muy buena la pregunta. Pero lo primero que me gustaría decirte es esto, las compañías que son exitosas en transformar una industria y en crear nuevos mercados como lo que nosotros queremos hacer, son exitosas
puede ser que porque tengan tecnología de fondo, como nosotros tenemos, pero sobre todo son exitosas porque pueden llevar al mercado un nuevo modelo de negocios. Y ahí está un poco la clave de lo que estamos tratando de hacer nosotros. Si vos lo mirás, nosotros estamos pasando de un mundo donde había un pequeño puñado de satélites de observación de la Tierra con la capacidad de tomar imágenes de alta resolución, a un mundo donde nosotros vamos a estar lanzando cientos de estos satélites. ¿Sí? Hasta ahora tenemos 11 en órbita, ahora en el 14 de octubre estamos lanzando 10 más, y estamos avanzando a una constelación de cientos de estos satélites. La razón, o sea, y para hacer eso tuvimos que lograr hacer satélites 1000 veces más baratos que los satélites tradicionales, con unit economics, digamos, basados por kilómetro cuadrado, que son cientos de veces mejores que cualquier cosa que cualquiera está haciendo en el mundo. Y eso nos obligó a hacer un montón de avances tecnológicos. Pero la razón para enfocarnos en esos unit economics, en esos avances tecnológicos y en ese cambio de paradigma de construcción de satélites, es que en realidad lo que estamos tratando de hacer es implementar un modelo de negocios completamente nuevo en la industria. Que es así, pasar de tener un puñado de satélites que vos tenés que apuntarlos a donde querés capturar datos, ¿sí? Entonces, si quiero capturar datos de este edificio, apunto satélite para ahí. Si quiero capturar datos de este edificio, apunto satélite para ahí. A una constelación que nos permita directamente remapear toda la superficie de la Tierra en alta frecuencia. La diferencia entre una cosa y la otra es que en el primer caso, cuando vos tenés que apuntar los satélites a un objetivo, tenés un costo de oportunidad alto. O sea, cuando yo apunto el satélite a un objetivo, no lo estoy apuntando a otro lado. Entonces, cuando tengo que venderle a ese cliente, le tengo que cobrar ese costo de oportunidad. Y si vos mirás la industria de observación de la Tierra actual, el principal cuello de botella que tiene para crecer es que el costo de distribuir esos datos al cliente final es muy alto. El costo es alto no porque los satélites sean caros, sino por el costo de oportunidad de la modo en que los estamos operando. Cuando vos rompés con eso y estás escaneando toda la superficie de la Tierra, podés pasar a vender datos o a vender soluciones basadas en este mapa actualizado que tenés a un costo marginal que es esencialmente cero. ¿Sí? Entonces, cuando vos pasás de un modelo de negocios donde el driver de qué aplicaciones podés vender, de qué servicios podés vender, el cuello de botella es el costo de captura de datos a un modelo que tiene el costo de captura de datos, un costo marginal cero de captura de datos. Estás pasando de un modelo que tiene un cuello de botella intrínseco a un modelo de negocios que esencialmente es escalable al infinito. ¿Sí? Claro. Y eso es lo que te rompe el mercado y te transforma un mercado de 5.000 millones de dólares, como es el mercado actual de observación de la Tierra, en un mercado de 100.000 millones de dólares, como es el mercado que estamos construyendo nosotros. Esa innovación de modelo de negocios, para poder hacerla, necesitas todas las innovaciones tecnológicas, de procesos, y etcétera, que venimos trabajando durante los últimos años. Ahora, así y todo, tenés un último, y eso es, digamos, en algún sentido, dentro de lo que vos viste ahí, lo que dice DSS, digamos, ¿no? Las soluciones. Entonces, la solución para el agro, la solución forestal, la solución para monitoreo de energía, la solución para seguros, la solución para smart cities, la solución para control de fronteras, todas estas cosas, ¿sí?, son posibles cuando vos podés montar aplicaciones a costo marginal cero. Para llegar ahí tenés que montar una infraestructura en órbita. Si bien nuestros satélites son miles de veces más baratos que los satélites tradicionales, sigue siendo una industria intensiva en capital, ¿no? O sea, y entonces la pregunta ahí es cómo rompes el chicken and egg de, bueno, tengo que invertir en montar la infraestructura en órbita para después desarrollar este mercado que puedo desarrollar con costo marginal cero, pero al mismo tiempo para financiar esa infraestructura que tengo que poner en órbita, tengo que tener una atracción comercial y tengo que tener un cash flow, digamos, que me permita sostener esa inversión de CAPEX, ¿no? Y ahí tenés un problema del huevo y la gallina, un tradicional. Y cómo romper ese problema fue durante bastante tiempo el conundrum que tuvimos nosotros en Satellogic. Y la manera en que encontramos de romper ese problema, ese cuello de botella, es este producto que se llama DSCs, que llamamos constelaciones dedicadas, que también es un modelo de negocios completamente nuevo, pero aplicado a una industria distinta, o una vertical distinta, que es la vertical de gobiernos, donde hoy los gobiernos compran satélites. Y nosotros lo que les ofrecemos es que en lugar de ir y comprar un satélite, puedan utilizar nuestros satélites como servicio en las áreas que les interesan, pasando de un modelo, digamos, si querés, de facilities en órbita a un modelo de utilities. Y ese modelo de negocios a corto plazo, donde estamos teniendo, que es hoy lo que fundamentalmente estamos vendiendo, hasta que tengamos más escala en términos de CAPEX, ese modelo de negocios es lo que nos permite financiar el crecimiento del CAPEX, ¿no? Y llegar al momento en que
llegamos a desarrollar estas economías de escala del lado de la oferta que nos permiten capturar el mercado que es 20 veces más grande que el mercado. Claro. Ese es un poco entonces, si vos me preguntás, hoy DSCs, los proyectos que tenemos de gobierno, son nuestro negocio más importante. A largo plazo, ese negocio va a ser mucho más residual, y el negocio que realmente va a ser mucho más importante para nosotros va a ser el negocio de servicios y soluciones para mercados mainstream. Claro, tampoco podés desarrollar realmente el DSS si no tenés la base de infraestructura de DSC, ¿no? O sea, que te permita esa frecuencia que ustedes están buscando, ¿no? Porque me parece que una ventaja competitiva crítica, corregime si estoy equivocado en la apreciación, es precisamente la frecuencia con la que ustedes logran una vez que logran los 365 satélites, ¿no? Exactamente, es exactamente eso. Bueno, no, inclusive los problemas estos de falta del costo lo tienen hasta con los mismos satélites a veces de inteligencia, ¿no? Que tienen los gobiernos. O sea, que cuando tienen que trasladar de un lado al otro, eso solo a veces lleva horas, ¿no? O hasta días. Bueno, y decime, te hago otra pregunta entonces. ¿Cuánto tiempo les va a llevar llegar a los 365? Ahora vos me estás diciendo que tienen 11 más 10 este año, ¿no? Van a estar en unos 22, 30 aproximadamente. El primer paso, sí, tal cual. El paso intermedio, el primer paso, si querés, en ese sentido, queremos llegar a unos 60 satélites. Esos 60 satélites nos permiten hacer un remapeo de toda la superficie de la Tierra una vez por semana. Qué bueno. Con eso ya tenemos realmente la posibilidad de empezar a escalar los servicios de soluciones para mercados mainstream, digamos, a costo marginal cero, lo que te decía antes. Claro. Entonces, ese sería un paso intermedio. Ahí esperamos estar llegando a fines de 2022. A 60 satélites en órbita. De ahí en adelante vamos a ir creciendo hasta llegar a estos 360 y pico, que nos permiten hacer básicamente un remapeo de toda la superficie de la Tierra una vez por día. Estimo que eso va a ser alrededor del 2025. 2025. ¿Ven algún riesgo competitivo, Emiliano, de que, o sea, lograr ese efecto red estratégicamente, evidentemente, es muy importante, inclusive generas algunas barreras de entrada a que otros quieran hacer algo similar, digamos, ¿no? Sí. ¿Ves algún riesgo competitivo en que esto, digamos, hacerlo más rápido, más despacio, desde el punto de vista por supuesto. A ver, nosotros hoy tenemos, como te decía, tenemos una ventaja en Unit Economics por kilómetro cuadrado de 100 veces comparado con cualquier competidor que hay dando vueltas. O sea, el CAPEX y digo, eso pasa de ser, digamos, un CAPEX que es factible construir, yo qué sé, cientos de millones de dólares en CAPEX, a un CAPEX que es imposible de construir, digamos, ¿no? O sea, decenas de miles de millones de dólares de CAPEX, digamos. Entonces, en ese sentido, hoy tenemos una ventaja que nos pone en un lugar muy único para ejecutar esta estrategia. ¿Sí? Pero, obviamente, no, así como te estoy hablando a vos públicamente de la estrategia que tenemos, no es un secreto lo que estamos tratando de hacer, y hay otros que obviamente pueden ver lo que hacemos y decir, bueno, vamos a tratar de hacerlo. Ahí tenemos como dos diferenciales que nos sostienen. Uno es tecnológico, el diseño de las cámaras que hemos hecho que nos permiten realmente achicar el tamaño del satélite, la masa y el costo de poner estos satélites en órbita para capturar datos de alta resolución. Ahí tenemos un diferencial que nos da un orden de magnitud de ventajas. Y el otro diferencial que tenemos es una integración vertical que hemos conseguido en los últimos 8 años, digamos. Hoy nosotros diseñamos y fabricamos todos los componentes que hacen a nuestros satélites, los integramos, los operamos. Esa integración vertical es también única en la industria. Hoy no hay ninguna otra compañía de satélites de observación de la Tierra que tenga esa integración vertical, y eso nos da otro orden de magnitud de ventaja, ¿sí? Las dos cosas son cosas que para un competidor bien fondeado y más inteligente que nosotros, digamos, y con algo de tiempo, evidentemente se pueden encontrar maneras de hacer algo similar, digamos, ¿no? Entonces ahí, como en todo, lo que tenemos es una ventana de tiempo en la que ejecutar esta estrategia. Ahora, una vez que construís esta infraestructura en órbita, eso genera unas barreras de entrada justamente por las economías de escala, genera unas barreras de entrada que son más difíciles de romper. Clarísimo. Porque es difícil
ir y construir una infraestructura de CAPEX costosa contra alguien que tiene costo marginal cero para vender, ¿no? O sea, Claro. como que una vez que vos llegás a eso, es muy difícil competir. Entonces hay una ventana de tiempo ahí, que yo te diría que está en este rango de 3 y 5 años, para ejecutar la estrategia que tenemos, y donde la tenemos que hacer, ¿no? Hoy no vemos otro competidor en el mundo que esté hoy en condiciones de ejecutar esta misma estrategia, pero si les damos tiempo seguramente van a estar. Bueno, Así que está muy bueno porque acelerar está claro que no, el importante. tiempo no se lo van a dar, o sea, se van a seguir moviendo y ejecutando muy bien como vienen haciéndolo. Me voy a poner un poquito más poético en las preguntas ahora. En tu reino nunca se pone el sol, ¿no? Sí. Y cada vez menos. Cuando te vayas acercando a los 365 satélites, directamente no se va a poner el sol. Y es muy, muy llamativo, porque tus principales clientes, por lo que pude estudiar, están en Asia, pero tu Sí. centro de desarrollo está en la Argentina, tu centro de Data Science en España, fábrica de producción en Uruguay, tenés el centro de desarrollo de productos en Israel, finanzas en los Estados Unidos, eh, también en China. Entonces, en este reino que parece que nunca se pone el sol, porque tenemos China, Asia, España, Uruguay, Argentina, no sé. ¿Cómo se gestiona una empresa tan global como ya se ha convertido, evidentemente? ¿Y cómo armas equipos para esto? Me gustaría saber la respuesta. A ver, mira, varias cosas. Digamos. La primera es, desde que arrancamos Satellogic, yo lo arranqué con la idea de que en el mundo en el que vivimos, y hay que ver cuánto va a cambiar eso post pandemia y cuánto va a cambiar pero evidentemente algunas tecnologías nos van a ayudar en eso, pero en el mundo en el que vivimos, en principio uno tiene que pensar que las funciones de una compañía tienen que estar localizadas en el lugar, o sea, uno no tiene que pensar ya en localizar una compañía de modo monolítico, en lugar de decir, bueno, esta compañía la voy a poner en Francia, la voy a poner en, no sé, en Qatar, digamos, ¿no? O sea, uno puede pensar en localizar las funciones de una compañía en el lugar que mejor se adapta a lo que uno necesita, ¿no? Y obviamente empezando compañías de tecnología con ambiciones globales desde Argentina, de movida, uno ya sabe que el desarrollo de negocios y la parte comercial la va a tener que poner en otro lado, digamos, ¿no? Porque el mercado está lejos. Y bueno, en algún momento obviamente la situación de importaciones, exportaciones del país, digamos, la poca previsibilidad de la legislación y de las operaciones, yo qué sé, hacen que uno diga, bueno, si tengo que fabricar algo, ¿no? Donde no quiero tener inventarios parados, digamos, durante, ¿no? Porque el costo de inventario es alto. Entonces, digo, si quiero manejar un inventario just in time, digamos, cuando tengo una red de proveedores en 35 países, digamos, para fabricar cosas de alta complejidad, bueno, Argentina no es el lugar para hacer eso, ¿no? O sea, Argentina puede ser el lugar para otra cosa, pero para hacer eso claramente no es el lugar. Entonces fuimos y pusimos la planta de integración de los satélites en una zona franca en Uruguay, que está cerca del equipo de ingeniería, pero al mismo tiempo no tiene ninguno de todos los problemas que tenemos para tratar de operar una planta en Argentina. Entonces, uno va pensando en dónde ir localizando las piezas en función de eso. Nosotros hoy tenemos, como decís, equipos de desarrollo de negocios en distintos lugares. Cuando empezamos a ver la parte de producto, analítica, digamos, de datos y sobre todo la parte de producto, pasaron dos cosas. La primera es que yo quería tener a la gente de producto más cerca de los clientes, ¿sí? Y Argentina está muy lejos. La segunda es que nos dábamos cuenta que había relativamente pocos recursos de analítica de datos y machine learning y demás en Argentina, y eran muy buscados. Y entonces iba a ser más difícil Claro. conseguir y mantener un equipo de ese estilo. Entonces decidimos hacerlo en España, decidimos hacerlo en Europa, y dentro de Europa buscamos, digamos, hicimos un análisis y terminamos inclinándonos por Barcelona. Entonces, yo creo que en ese sentido la visión siempre fue ir y colocar las piezas en el lugar que hacía falta, entendiendo que el negocio que queríamos es un negocio global. ¿Cómo se gestiona eso? Y hasta hace un año te hubiera dicho viajando mucho. Antes de la pandemia. El año pasado hice, creo que junté 400 y pico de 1000 millas, digamos. Sí. Y la verdad estuve un montón de tiempo arriba en avión.
Eh, También creo que con mucha movilidad de la gente, o sea, haciendo equipos que se pueden polinizar, digamos, de manera cruzada, eh, y con mucha autonomía, ¿no? O sea, tratando de armar equipos con mucha autonomía. Lo que a mí me ha funcionado muy bien es esta división funcional, o sea, tengo equipos, obviamente, que tienen que trabajar en conjunto en distintas zonas horarias, en distintos lugares del mundo, pero Claro, trato de mantener cierta eh, funcionalidad, digamos, en cercana, en zonas cercanas a ciertos lugares, y eso ha funcionado bien. Y obviamente dando mucha autonomía a los equipos. Hoy, bueno, te diría, hoy yo prácticamente manejo la compañía desde hace meses, desde este home office que tengo acá, para la audiencia, comentá funciona dónde bien, estás ¿no? viviendo en este momento. Yo ahora estoy viviendo en Barcelona. Estoy viviendo en Barcelona. Barcelona, en parte de la idea era justamente pasar un poco más de tiempo cerca de los clientes y pasar un poco más de tiempo Ujú. cerca del equipo de producto. Y aparte es una locación para nosotros un poco más central, dentro de todo, Claro, en términos de diferencia horaria y demás, que lo que es cualquier otra sin locación. duda, sin duda. Pero bueno, igual la pandemia obviamente cambió los planes de todo el mundo. Bueno, entonces estás teniendo también más trabajo remoto que está funcionando bien, por lo que me estás Sí, comentando. salvo en la planta donde la gente tiene que ir todos los días a Claro, tornillar satélites porque no se hacen solos, digamos, bueno, ahora tengo un equipo en China poniendo los satélites en el cohete y demás, pero salvo esas cosas, ¿viste? Físicas que las tenés que hacer a claro. mano, en la compañía, digamos, de las 200 personas que tiene la compañía hoy, yo te diría más o menos 170, 160 pueden trabajar de manera remota, 100% remota. Emiliano, ¿y cuánto queda, yendo un poquito más a algunos temas más personales, cuánto queda aquel joven rebelde hacker que le copaba, o vamos a traducir para el resto del mundo habla hispana, le gustaba mucho desarmar teléfonos públicos hace más de 2 décadas? Digamos, ese espíritu de hacker, digamos, ¿cuánto queda de aquel joven rebelde? No, yo creo que, a ver, creo que en esencia yo sigo haciendo lo mismo que hacía en esa época, que tratar de encontrar aplicaciones y usos a la tecnología, que es tratar de, sobre todo, de encontrar las maneras sorprendentes en que la tecnología que tenemos nos puede ayudar a resolver problemas y hacer cosas, por ahí no necesariamente las cosas para las que estaban pensadas, ¿no? O sea, así como en aquel momento usábamos teléfonos celulares para cosas para las que no estaban pensados, o teléfonos públicos para cosas para las que no estaban pensados, hoy podemos usar teléfonos celulares, digamos, para poner la misma tecnología en espacio, ¿no? Y Sí, hay un poco de eso. Obviamente, digamos, la rebeldía toma otros cauces, yo qué sé. Ahora por ahí lo que más me interesa eh, es entender cómo romper o cómo romper cadenas de valor, cómo romper o claro. reconfigurar industrias, sectores industriales, digamos. O sea, y me he alejado un poco de, si bien lo que hago es puramente tecnológico, en lo personal, digamos, me fui alejando de los fierros, ¿no? O sea, estoy Claro. más alejado que antes. Pero en algún sentido es un poco lo mismo, ¿no? Es como mirar Se podría decir las que sí, cosas o desde otro sea, ángulo. si vos hackeás una cadena de valor, la reinventás, es una forma de Sí, producir un cambio revolucionario, ¿o no? sí, sí, por eso yo lo veo de esa manera. Y Claro, creo que hoy estamos en un momento también donde los que tuvimos el privilegio y la suerte, digamos, de, de- de crecer y de entrenarnos en poder mirar la tecnología desde el otro lado, ¿no? O sea, desde el potencial que tiene y no desde las etiquetas con las que nos la venden, eh, claro. creo que tenemos una ventaja grande en un mundo donde evidentemente la tecnología está reconfigurando y va a seguir reconfigurando este, industrias, mercados y la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces creo que tenemos esa responsabilidad y yo por otro lado también creo que tenemos esa ventaja, ese privilegio y creo que también tenemos una responsabilidad que es también hacer algo con eso, ¿no? O sea, transformar eso en algo positivo, en algo que tenga impacto, en algo que ayude, en algo que construya, que genere valor, digamos, ¿no? Y yo creo que esa responsabilidad yo también la siento, ¿no? Uno podría hacer cosas en distintos lugares
yo siento que eso de crear cosas nuevas y generar valor es un poco también una responsabilidad, ¿no? Cuando uno mira y dice, bueno, si esto se puede hacer mejor, se puede hacer más fácil, se puede hacer más barato, se puede hacer más eficiente, nada, hay que hacerlo. Parecería en ese sentido que vos estás mencionando, parecería que lo que vos estás, la empresa que vos estás desarrollando, puede tener un rol importante en temas que tienen que ver con el mundo y con los cambios que el mundo está sufriendo para bien y para mal. Por ejemplo, en términos del cambio climático. Yo te escuché decir a vos en algún momento que nos queda poco tiempo para reaccionar o como que el espacio puede ser la próxima frontera para poder resolver algunos temas que tiene el planeta. O sea, ¿en qué sentido vos ves a tu empresa contribuyendo al mundo realmente y a los problemas que el mundo tiene, ¿no? Sí, yo creo que hay dos partes en eso, digamos. Por un lado, cuando arrancamos Satellogic lo hice exactamente con esa idea, ¿no? Con la idea de decir, bueno, tenemos una serie de problemas de optimización del uso de recursos en la Tierra. ¿Sí? O sea, hoy, y pensando que vamos a ser 10.000 millones de personas en las próximas décadas, eh, en, y con la volatilidad que le mete al sistema, el cambio climático de origen antropogénico, pero también la interconexión del mundo, digamos, ¿no? O sea, el hecho de que, bueno, la pandemia es un ejemplo de interconexión, digamos, de los problemas de interconexión, ¿no? Pero otros ejemplos pasan por la interconexión de la economía, ¿no? Y cuando una crisis en algún lado te afecta la interconexión de las cadenas globales, la interconexión, digo, la globalización ha hecho que los países se vayan especializando en cosas, pero de alguna manera los ha hecho a todos dependientes de los demás también, cosa que tiene un montón de carices positivos, pero también en una situación del mundo, por ejemplo, Estados Unidos se retrae un poco y sale de ese rol de garantizar el orden mundial, de repente te genera un nivel de volatilidad enorme, ¿no? Entonces, creo que vivimos en un mundo que en las próximas décadas no solo va a tener que enfrentarse a algunos de los principales desafíos desde el punto de vista de gestión de recursos, ¿sí? Para no seguir, digamos, poniendo a la humanidad en un camino que nos chocamos contra una pared, alrededor del cambio climático y de los efectos que eso va a tener en la producción de alimentos, en la distribución de alimentos y demás, sino que además estamos en un camino de muchísima volatilidad. Y en ese contexto, lo que yo entendí hace 10 años, cuando pegamos a Teleoye, es que necesitábamos construir herramientas que nos permitan mejorar la calidad en la toma de decisiones. Por ahí no vamos a mejorar las decisiones, vamos a seguir tomando las mismas decisiones equivocadas, digamos, ¿no? Pero por lo menos Mejor podemos tratar de información. mejorar la calidad de la toma de decisiones, ¿no? O sea, poder entender, por lo menos, lo máximo que podamos a priori y sobre todo poder entender después el impacto de las decisiones que tomamos. Y yo creo que ahí es el primer lugar donde te diría Satellogic juega un rol directo. O sea, lo que estamos montando nosotros es una plataforma para ayudarnos a hacer exactamente eso. Y si podemos optimizar el uso de recursos, si podemos optimizar la producción y distribución de alimentos, la gestión de agua, la generación y distribución de energía, para darle una buena calidad de vida a 10.000 millones de personas y hacerlo de una manera sostenible, obviamente estamos poniendo un granito de arena en la dirección correcta. Claro. Si podemos ayudar a generar visibilidad y controlar los efectos del cambio climático a nivel global, estamos poniendo un granito de arena. Y yo después creo que hay otro, eso es, si querés, el hoy, digamos, lo que estamos haciendo hoy. Y obviamente 10 años es mucho tiempo y la situación hoy está mucho peor que hace 10 años atrás. Digamos. Entonces, en ese sentido, yo siento que Satellogic tiene como una especie de ticking clock, digamos, ¿no? Claro. del tiempo que tenemos para hacer lo que nos pusimos a hacer, para realmente poder tener un impacto real en el planeta. Y lo sentimos en cómo ejecutamos. Después creo que, de un modo más general, el espacio, hay otra manera de ver el espacio, si querés, en términos de esta problemática. Y un modo de verlo es el siguiente. O sea, a corto plazo nosotros tenemos un problema de optimización del uso de recursos. ¿Sí? Pero a mediano plazo tenemos un problema más grave, que es un problema de disponibilidad de recursos. ¿Sí? O sea, y si vos lo pensás, lo podés pensar del siguiente modo. El PBI de la humanidad, digamos, el Producto Bruto Interno del planeta, se viene duplicando más o menos cada 40 años. ¿Sí? Y en algún sentido
todo el sistema económico que tenemos montado en el mundo depende de que sigamos duplicando el PBI cada 40 años, ¿sí? Porque si frenamos el crecimiento, bueno, ni hablar de lo que pasa con todo el stock de deuda que tenemos, que se volvería impagable, ¿sí? Pero digo, el sistema deja de funcionar, ¿no? Entonces, si vos pensás y por otro lado tenés la tensión del cambio climático, de la gestión de recursos, que hace que vos digas, bueno, tengo que poner lo único que veo como camino es poner de alguna manera un freno al desarrollo, un freno al crecimiento que me permita manejar los recursos. Y por otro lado tenés una presión para seguir creciendo y para seguir duplicando. Y ahí hay un problema que en los próximos, si querés, de acá al fin de este centenio, digamos, acá al 2100, en los próximos 80 años, vamos a tener que duplicar el PBI 2 veces, digamos, ¿no? O sea, el PBI de acá al 2100 va a tener que ser 4 veces el PBI actual. Es difícil ver cómo se hace eso con los recursos de la tierra, con la gran presión que tenemos ya sobre la utilización de áreas cultivables, de energía y demás. Entonces, el otro rol que yo veo en el espacio en general es esta idea que parece un poco loca cuando uno la dice así, pero que a mí me parece que si uno lo mira desde un punto de vista muy macro, es fácil de entender. Esto es decir, bueno, en lo que queda de estos 100 años, digamos, de acá al 2100, es probable que de estas 4 veces que se tiene que duplicar el PBI, ¿sí?, haya parte de eso que no salga de la Tierra, ¿sí?, que salga de un ecosistema y que salga de una serie de industrias, que salga de un desarrollo económico que vamos a hacer fuera de la Tierra. Si vos lo pensás, la Tierra tiene infinitamente menos recursos que los que hay afuera de la Tierra, ¿sí? Y si nosotros podemos capturar parte de los recursos que existen fuera de la Tierra para, por ejemplo, digamos, sacar parte de la industria pesada fuera del planeta, sacar parte de la explotación de minerales fuera del planeta y demás, si uno lo quiere empezar y sobre todo expandir la población hacia afuera, uno puede empezar a pensar en una civilización, digamos, que se extiende más allá del planeta, que genera un nuevo mercado, digamos, una serie de industrias nuevas, en principio alrededor de la Tierra, en el espacio cislunar, en la Luna, eventualmente el sistema solar. Sé que lo que digo empieza a parecer ciencia ficción, pero sí veo que hay un argumento fuerte para decir estamos en el comienzo de algo donde en los próximos 80 años vamos a tener que ir construyendo la infraestructura para que la humanidad se convierta en una civilización que exceda o que salga, digamos, del planeta Tierra. Y obviamente ahí adentro hay no solo, creo, una solución para los problemas de fondo, digamos, ya no son de optimización del uso de recursos, sino de disponibilidad de recursos en el planeta, claro, pero también una solución de fondo para los problemas de crecimiento poblacional, para otro tipo de problemas que nos afectan. Entonces, en ese sentido lo veo veo a Satellogic inscripto en algo que yo creo que va a ser Eso sería ya una nueva etapa de Satellogic. O sea, primero entonces van a ayudar en la Tierra a mejorar la mejora de la toma de decisiones. Y luego ya podrían salir hacia el espacio. Sí, no sé si será la misión de Satellogic, digamos, hacer eso, por lo que dijimos, digamos, de cómo veíamos la misión de la compañía al principio, pero sí seguro que en la industria espacial, digamos, y de la que somos parte, puede ocurrir, claro. Eso sí va a ocurrir, digamos, eso va a ocurrir en los próximos años. Sí, no hay modo de saber igual para Satellogic. Hoy están en una etapa previa muy interesante, ¿no? Y en ese sentido, y ahora en los últimos minutos que nos quedan, cuando haya alcanzado Satellogic este número mágico de 365 satélites en órbita, que les va a permitir esa frecuencia que vos decías, ¿no? ¿Qué viene, qué viene en Satellogic para la próxima década? O sea, si nos venimos un poquito más para el presente, ¿qué te imaginás que van a ser las prioridades estratégicas para Satellogic? A ver, sacar imágenes de la Tierra, que es lo que estamos haciendo ahora, es una de las maneras de ver lo que pasa en el planeta, la única. Nosotros creemos que es la manera más eficiente, la más barata y tecnológicamente la que está más al alcance de la capacidad que tenemos hoy.
pero en 10 años hay una serie de tecnologías que van a madurar, que van a permitirnos empezar a mirar el planeta de distintas maneras. Y yo creo que ahí va a haber gran parte del desarrollo del satélite va a estar, no solo en sacar el máximo provecho a estos 360 satélites, digamos, que nos permiten mirar el planeta una vez por día, todo el planeta una vez por día, y todas las capas de información que vamos a poder ir generando y capturando a medida que podemos ir viendo cómo cambia el planeta, ¿no? Porque una cosa es decir, tengo una foto del planeta, y otra cosa es decir, tengo un video de lo que pasa todos los días en todo el planeta, metro cuadrado por metro cuadrado, y con eso entender cuál es la dinámica que está cambiando. Entonces yo creo que ahí hay mucho para hacer, 10 años, poco tiempo, para explotar el potencial de eso. Pero creo que además vamos a tener mucho trabajo en empezar a incorporar otras fuentes de datos, otras maneras de mirar, que nos permitan ir complementando lo que hacemos con estas imágenes, ¿sí? Con otras partes del espectro, con otras maneras de mirar y con otros tipos de información que nos siguen ayudando a alimentar toma de decisiones. Entonces, si lo pensás así, lo que estamos construyendo es un motor para entender lo que pasa en la superficie del planeta, ¿sí? Y usar eso para tomar decisiones. Estos satélites son, digamos, de alguna manera la primera etapa, pero están lejos de ser digamos, la solución a todos los problemas de información que tenemos. Entonces, van a ser el primero de varios. En ese motor supongo que el rol de la inteligencia artificial, el machine learning, va a jugar un rol fundamental en este asunto, ¿no? Para la construcción de esos modelos. Fundamental, porque pensá que, o sea, cuando, no sé, la Tierra tenemos 150 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, digamos, sin contar los océanos. A un metro, solo a un metro de resolución, son 15 trillones de píxeles por un mapa, digamos, ¿no? Y imagínate si quizás poner una persona a ver una foto de eso, una vez hicimos la cuenta, creo que una persona tardaría como 300 años, digamos, en poder ir mirando píxel por píxel a ver qué está pasando, ¿no? Y nosotros vamos a tener una foto de esas cada día, entonces necesitaremos el equivalente a 300 años de horas hombre por día, digamos, de gente mirando eso, ¿no? Cosa que es un poco difícil. La única manera de atacar ese problema es con máquinas, con algoritmos, Sí. con machine learning, con inteligencia artificial, seguramente con gente en el loop, con humanos en el loop, pero para mirar solamente algunas cosas. Así que sí, eso va a ser completamente claro. Muy interesante tu negocio es capital intensivo. ¿La salida a la bolsa alguna vez fue una opción o está como una opción posible para Logic? Mira, a ver, no es un objetivo en sí mismo para nosotros, ¿no? O sea, eso está claro. O sea, en lo personal, en algún punto te diría, prefiero gestionar una compañía privada que una compañía pública, prefiero poder plantearme objetivos a largo plazo y ejecutar contra objetivos a largo plazo en lugar de estar siguiendo la tiranía del quarter a quarter, digamos. O sea, y en lo personal me parece que también eso se adapta mucho mejor a algunas de las cosas y algunas de estas ideas que te cuento y algunas de las cosas que vemos como la visión para la compañía. Sin embargo, entiendo exactamente lo que vos decís, es una industria intensiva en capital y tener acceso a una línea, a una fuente de capital fácil de acceder, rápida, etcétera, puede ser una ventaja estratégica y entonces en algún momento puede ser que lo consideremos por eso, ¿no? Pero no es un objetivo en sí mismo, sí lo vemos como una herramienta más entre todas las herramientas posibles para seguir creciendo, dado que es una industria intensiva de capital y que lo va a seguir siendo pese a que bajemos los costos. Bajamos los costos, pero lanzamos cientos de satélites. Entonces, compensa de alguna manera. Claro. Está bien, entonces podría ser una fuente de financiación legítima en algún momento para la empresa. Te hago tenés 5 minutos más, ¿no? Sí. Los últimos 5 minutos, vuelvo a una pregunta vos mencionaste algo, pero digamos, puede ser muy interesante para
para la mirada estratégica. Vos hablaste de integración vertical y de economías de escala, que son dos conceptos, si querés, más antiguos en estrategia, pero que son totalmente válidos, ¿no? Para empresas modernas o tecnológicas como la tuya. Eh, ¿Podés comentar un poco más? O sea, eh, ¿cómo podrías cuantificar esa economía de escala? O sea, ¿cuánto mejor es tener 300 satélites que tener 60? Eh, y, Ay, sí, no, está bien, es una muy buena pregunta. Y están relacionadas las dos, ¿no? O sea, la integración vertical y la economía de escala. A ver, por un lado, hay un salto cualitativo en un momento, digamos. O sea, si vos operás un pequeño conjunto de satélites, no importa si son 5, 10, 15, todavía tenés que operarlos en este modo donde tenés que apuntarle al target, ¿no? Tenés que apuntarle al edificio, tenés que apuntarle al campo. Y entonces los operás en un modo donde tenés ese costo de oportunidad, ¿no? Cada vez que vas a servir a un cliente tenés un costo de oportunidad. Para pasar al modo en el que no tenés ese costo de oportunidad más, que podés distribuir datos a costo marginal cero, necesitas una cantidad mínima, un volumen de satélites, que depende de la frecuencia. Para hacerlo de manera semanal necesitamos 60, para hacerlo de manera diaria necesitamos 300. Y ahí hay un punto de qué frecuencia te habilita qué aplicación. No sé qué aplicaciones puedes hacer con datos semanales, qué aplicaciones puedes hacer con datos diarios, qué aplicaciones puedes hacer con datos cada hora. Entonces hay una serie de saltos, ¿sí? O sea, no es un continuo, no es que yo voy sumando satélites y el valor de mi red crece de manera continua. Hay una serie de saltos. podés tener distintos niveles. Claro, hay escalones donde llego a una cantidad de satélites y pego un salto en escala, digamos, ¿no? En el tipo de negocios que puedo servir y en el mercado que puedo acceder. Entonces, hoy tenés un mercado que básicamente es un mercado de 5.000 millones de dólares hasta que llegas a una cantidad de satélites que te dispara para que puedas capturar un mercado, por ejemplo, información semanal, que nosotros tenemos estimado en unos 38.000 millones de dólares. Entonces, es como que tenés un mercado potencial de 5.000 millones de dólares hasta que llegás a una cantidad de satélites y saltás a un mercado potencial de 38.000 millones de Sería dólares. correcto, siguiéndote, sería correcto decir, porque es una relación de 7, 8 veces, entre 5 y 40, digamos, ¿no? Eh, Sería correcto decir que, bueno, pasando de 20, 30 satélites a pasando a 300, digamos, una relación de 10, 12 veces la cantidad de satélites, 10 veces por decirlo, vos podés saltar los revenues potenciales, la facturación de la empresa, en una relación de unas 7, 8 veces. Al principio es más que eso, digamos. O sea, entre semanal y diario, probablemente el mercado, el total addressable market crece unas 5 veces, ¿sí? Más o menos. Wow. Entre semanal y diario. Pero entre lo que existe hoy y datos a costo marginal cero de manera semanal crece unas 20 veces. Entonces, tenés una serie de saltos cualitativos, digamos, que tienen que ver con lo que yo llamo eso, las economías de escala del lado de la oferta, del lado del supply. Después tenés Claro. economías de escala del lado de la demanda, ¿sí? Que son un poquito distintas, porque cuando vos consolidás una gran parte de la oferta en el mercado, ¿sí? O sea, no sé, imagínate que tengo el 70% de los satélites que son capaces de tomar imágenes de alta resolución en el mundo. Entonces eso automáticamente me ayuda a concentrar una parte importante de la demanda, digamos, porque si vos sos un cliente de imágenes satelitales de alta resolución, en lugar de ir a hablar con 10 proveedores distintos, vas a ir primero al proveedor que tiene el 70% de la disponibilidad, digamos. Entonces, Sí, claro. esas economías, entonces tenés economías de escala del lado de oferta y economías de escala, si querés, que te permiten consolidar la demanda, digamos. Y las dos son parte, obviamente, del moat que nosotros estamos construyendo con esta tecnología. La integración vertical en nuestra industria funciona de una manera extraña, digamos, pero esto es porque es una industria, en algún sentido, casi artesanal cuando nosotros entramos a esta industria, ¿no? Entonces, cada satélite se hace uno a uno y yo qué sé, no hay economías de escala justamente en los componentes de satélites. Y como no hay economías de escala en los componentes de satélite, no es que si yo voy a comprar componentes de satélite y tengo un satélite, me sale más barato que hacerlo yo. Claro. Por el contrario, lo que sucede es que cuando te integras verticalmente tenés ventajas de costos. Por eso también, si vos mirás SpaceX es una compañía completamente integrada verticalmente en cohetes, digamos que es dentro de la misma industria otro mercado.
¿sí? Pero es una compañía integrada verticalmente exactamente por la misma razón, ¿no? Porque no hay economías de escala del lado de, no sé, de los fabricantes de partes de cohetes, ¿no? Entonces, te conviene hacer todo vos. Y eso te da una ventaja con respecto a las compañías que van comprando best of breed y que tienen que pagar muchísimo overhead. Claro, ahí también se aplica un concepto que es el de la economía de aprendizaje, ¿no? O sea, aprendés a hacer, a llevar adelante determinados procesos mucho mejor que cualquier competidor, ¿no? Con el tiempo. Escúchame, bueno, Emiliano, estamos terminando. Te agradezco. No sé si quedó algo que quieras decir que no te haya preguntado. Queda para la ¿No? próxima, me parece. Bueno, Sí, para la próxima. Entonces, la ultimísima es si tenés algún libro o películas que recomendarías para nuestra audiencia, ¿cuáles serían un par de libros, alguna película que te parezca buena recomendar? Ok. Si no, me lo mandás después, me lo mandás después, no hay problema. Buena pregunta. Sí. ¿Algún libro que te haya cambiado? No tiene que ser reciente, Mirá, puede ser un libro que hayas leído hace años. O sea, sí, mirá, hay un libro de un economista que se llama Richard Baldwin, que estoy tratando de acordarme el nombre exacto, después lo chequeamos, no te preocupes. después te lo mando, que leí el año pasado, que a mí me pareció realmente brillante, que justamente habla de globalización y del impacto de la tecnología en lo que para él va a ser como la cuarta ola de la globalización. Súper interesante. Lo vamos a poner yo lo cuando te súper edite, va a recomiendo. salir en pantalla. Dale, después te mando el título. Y que me pareció un libro muy interesante y un autor que estoy leyendo mucho últimamente es un autor de filosofía, un coreano que trabaja en Alemania, que se llama Byung-Chul Han. Y Byung-Chul Han tiene una serie de libros muy, muy interesantes, ¿no? Son cortitos y son muy accesibles. Y creo que es un pensador que está realmente mirando el mundo hoy con ojos Muy bueno. nuevos. Y el último que te recomendaría es un libro de otro filósofo, en este caso francés, que se llama Bruno Latour, que es un libro que se llama Out of This World, fuera de este mundo, donde analiza un poco la tensión y plantea un marco para entender la tensión entre, por un lado, lo que históricamente fue esta idea de izquierda y derecha, digamos, pero él empieza a pensar en otro conjunto de ejes que tienen que ver con lo local y lo global y lo que pertenece a la Tierra y lo que está fuera de este mundo, digamos. Que a mí me parece que es un lindo esquema para pensar muchas de las cosas que están pasando a nivel de geopolítica hoy. Así Buenísimo. que eso es un poco no sé, Te lo que tengo en la agradecemos cabeza ahora, muchísimo. lo que vengo leyendo últimamente. Nos va a servir muchísimo a todos como guía de lectura también. Emiliano, muchísimas gracias. Saludos, que sigan muy bien las cosas este año y el año que viene. No pares hasta llegar a los 60, de ahí a los 360. Y muchísimas gracias por tu generosidad y el tiempo que nos dedicaste. Dale, gracias por las preguntas.